Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, entramos hoy en el segundo capítulo del Evangelio de Marcos. Es una hermosísima historia. Cristo que está predicando y lo está haciendo a un número tan nutrido y tan compacto de personas que cuando van a traer a un paralítico con la esperanza y con la convicción de que puede ser sanado, no encuentran una manera sencilla de acercar el enfermo a Jesús. Pero no se desaniman, no se detienen, sino que los que llevan al paralítico, que eran 4, van por encima de la casa donde estaba Cristo, separan alguna de las losas del techo y bajan al paralítico para que quede exactamente frente al Señor. Tal vez el punto culminante del pasaje es esta frase que nos dice San Marcos, que Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Es el punto, yo diría, culminante, pero por muchas razones. Es culminante porque desde ese momento en adelante cambiará para siempre la historia de este paralítico. Es también un punto culminante porque nos permite reconocer la profundidad de la mirada de Jesús. Todo el mundo podía darse cuenta de la parálisis que este hombre estaba sufriendo, pero no todo el mundo se daba cuenta de esa otra parálisis que podemos llamar una parálisis espiritual que este hombre tenía. La parálisis corporal era visible a todos. La parálisis espiritual, la que es producida por el pecado, esa ya no era tan evidente.
pero no escapó a los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene ese poder tan maravilloso de ayudarnos a dar vuelta a las páginas más oscuras de nuestra vida. Muchas veces nuestras mayores parálisis tienen relación directa con esto de no haber dado vuelta a la página de nuestro pecado. Hay una imagen en la Sagrada Escritura que es muy elocuente en este sentido. Allí en el capítulo 19 del Génesis se cuenta cómo la mujer de Lot, invitada junto con su esposo y Abraham a salir de Sodoma y Gomorra, que era un lugar de pecado, miró hacia atrás, dice el libro del Génesis, y se convirtió en una estatua. Es una notable esta escena bíblica porque acierta con una gran verdad. Cuando nos pasamos mirando nuestro pecado, cuando una y otra vez volvemos la vista atrás, terminamos convertidos en estatuas, terminamos paralizados, petrificados, sin poder avanzar en la vida. Entonces, el hecho de que Jesús tenga esa mirada penetrante es precisamente lo que hace una diferencia en nuestra vida. Porque a partir de la mirada de Cristo, la verdad empieza a encontrar nuevamente casa en nuestra existencia, liberándonos de la parálisis que supone quedarnos mirando siempre hacia atrás, siempre al pecado del pasado. Fíjense cómo se da vuelta la página en la vida de este hombre, el del Evangelio. La escena comienza con una camilla que lleva a un paralítico y termina al revés. Ahora es el paralítico quien sale llevando la camilla. Quizá nosotros, tras nuestro encuentro con Jesús, nos esté pasando algo parecido, que lleguemos a Él medios paralíticos y mientras Él nos va sanando, nos convierte en camilleros. ¿Por qué no? Bueno, pero también es culminante este punto por otra razón. Y es que nos damos cuenta que Jesús alude a la fe de ellos. Dice el pasaje de San Marcos, viendo la fe que tenían. ¿Y quiénes eran los que tenían esa fe? Miren, si nosotros miramos las acciones anteriores, nos damos cuenta que fueron estos amigos del paralítico los que lo llevaron ante Jesús, los que no se desanimaron por esa multitud compacta que estaba allí, fueron los que subieron al techo de la casa, fueron los que removieron esas tejas, los que bajaron al paralítico para que quedara frente a Cristo. Fíjense que todas esas acciones, cuando las miramos en profundidad, nos damos cuenta de algo muy hermoso. Y es que todas esas acciones son una verdadera profesión de fe. Están mostrando una convicción profunda, que es la que hace que Jesús, viendo tal convicción, viendo tal fe, se vuelva al paralítico y le diga esas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Como por otra parte, estas son las primeras palabras que le dice Jesús. Da la impresión de que si había algo de fe en ese paralítico, tenía que ser como algo tal vez muy pequeño, tenía que estar muy en semilla, o quién sabe si ni siquiera existía. Cuando una persona está demasiado agobiada por el dolor, por la enfermedad, a veces llega a circunstancias que simplemente no puede creer que haya un Dios bueno. No puede creer que haya esperanza para que su vida cambie. Entonces, cuando una persona está así, paralizada,
podemos decir, eso nos lo enseña el pasaje de hoy, podemos decir que hasta cierto punto depende de la fe de otros. Y por eso cuando intercedemos por aquellos que son paralizados, que están paralizados en su vida, en su fe, estamos en cierto sentido como prestándoles nuestra fe a esas personas. Por supuesto que es solo una manera de hablar, porque lo que logra la fe de estos amigos del paralítico es acercarlo tanto, pero tanto a la bondad de Dios, que luego finalmente es la misma bondad de Dios la que va a hacer posible el milagro de la fe. Es decir, la fe siempre viene de Dios, la fe siempre es personal, pero lo bonito de este pasaje también es que no se pierde la fe de los amigos. Qué hermoso que es esto para la oración de intercesión. Qué hermoso esto para pensar también en lo que significa, por ejemplo, el bautismo de los niños. Los protestantes nos dicen, ¿pero qué fe tiene ese niño para que tú lo bautices? Y la respuesta como que es muy sencilla y está en este pasaje del Evangelio. La fe de los padres, la fe de los padrinos, lo que hace es tomar al niño y acercarlo y presentárselo a Jesús. Es como decirle a Jesús, aquí está, aquí te lo presentamos para que le regales también a Él el don de la fe como me lo regalaste a mí. Bueno, pidámosle a María entonces, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden a confiar infinitamente en Cristo y jamás desfallezcamos en nuestra intercesión por nuestros amigos, especialmente por aquellos que vemos en peor necesidad. Que así sea.